Bueno, pues muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo en donde nos encuentren, en nuestra estimada audiencia de Radio Sofando. El día de hoy abordaremos un tema especial para el aniversario de Radio Sofando que cumple 15 años al aire. Me he permitido preparar un tema que se denomina la igualdad en tiempos de la posmodernidad. Este tema lo abordaré de la siguiente manera. Hablaré esquemáticamente de dos autores que son filósofos políticos americanos. Uno de ellos es Ronald Dworkin y el otro es John Rawls. Hablaré brevemente de su biografía. Posteriormente abordaré el tema del concepto de la igualdad. A continuación hablaré del concepto de posmodernidad para continuar con la igualdad en la posmodernidad, críticas y tensiones, y concluir con retos de la actualidad en temas de la igualdad. Bueno, ¿quién es John Rawls? Bueno, John Rawls fue un filósofo americano que se considera filósofo político estadounidense, muy importante aquí en Estados Unidos. Él estudió en Princeton y trabajó como docente, como profesor en Harvard. Y bueno, su obra, tiene varias obras, pero alguna de las más importantes es justamente la obra respecto de la teoría de la justicia. Eh, John Rawls es un autor que va a cuestionar los temas del liberalismo político, ¿ok? Este enfoque filosófico se centra en la protección de los derechos individuales y la promoción de la igualdad de oportunidades. Su teoría central refiere que la igualdad está basada en dos temas fundamentales. No se reduce a un tema de resultados per se, sino que se entiende como igualdad de libertades básicas, y como principio central de su teoría de la justicia propone dos principios, a saber, el principio de igualdad de libertades, en donde cada persona tiene derecho a un régimen suficiente de libertades básicas iguales, compatibles con un régimen similar a todas, es decir, incluyendo libertad de expresión, de religión, de reunión y de trabajo. Y el segundo apartado es principios de diferencia. Permite desigualdades sociales y económicas, pero solo si están orientadas y justificadas por un beneficio justo para todos y no para intereses particulares. Es decir, este autor señala, muy acertadamente considero, que nos encontramos en una sociedad desigualitaria, ¿ok? Que eso ha sido así históricamente, ¿ok? Pero que es importante reconocer que la igualdad tiene como fundamento el que se nos reconozcan a todas las personas, independientemente de nuestro estrato social, nuestro color de piel, nuestro sexo, nuestra religión, libertades fundamentales como lo es justamente la libertad de expresión, la libertad de religión y la libertad de reunión, entre otras cosas, y por supuesto las libertades de los derechos civiles y políticos, que son la base de la democracia moderna, ¿ok? De la democracia en un estado social y de derecho, es decir, en donde se reconoce que los seres humanos tenemos una serie de derechos humanos
que tienen que ser reconocidos por el Estado primigentemente, pero que también el Estado tiene la obligación de proteger, de investigar cuando hay una justamente violación a estos derechos fundamentales. Entonces, de ahí parte nuestro querido autor con esta ideología de la igualdad. Es importante también reconocer que él trae a colación un tema que es la ignorancia, es decir, que desafortunadamente como seres humanos, como ciudadanos, cuando nosotros nacemos, no sabemos en dónde estamos ubicados en el mundo y en la sociedad. No sabemos, no reconocemos cuál es nuestro lugar en esta sociedad. No conocemos justamente cuáles son nuestras capacidades y cuáles son nuestras limitaciones. Y que en muchas ocasiones eso nos permite, o bueno, más bien, eso no nos permite tomar decisiones acertadas respecto de nuestro desarrollo individual y de nuestras potencialidades. Como segundo punto, nuestro segundo autor es Ronald Dworkin. Ronald Dworkin es judío, filósofo del derecho, estudió la filosofía en Harvard y en Oxford. Es conocido por su teoría del derecho como sistema de reglas y por su defensa de la integración del derecho con la moral. Este autor habla principalmente de dos principios humanistas respecto de la igualdad. Uno, la necesidad objetiva de que prospere la vida de todo ser humano independientemente de su condición. Él habla, al igual un poco que Ron Rawls, de la lotería del nacimiento, es decir, cuando nosotros nacemos, no sabemos en dónde nacemos, en qué casa, en qué cuna nacemos, ¿no? Entonces hay personas que nacen con ciertos privilegios sociales, económicos e incluso políticos por el simple hecho de nacer en cierta familia. Como ejemplo, podríamos hablar de los Kennedy acá en Estados Unidos, ¿no? Que se consideró por mucho tiempo casi equiparado a esta familia con la realeza de Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos no tiene realeza, por supuesto, pero los Kennedy se les consideraba así. Desafortunadamente, es una familia que si bien ha tenido y tuvo mucho poder político y económico, también tuvo una serie de circunstancias muy difíciles y la mayoría de sus miembros fueron asesinados o murieron durante la Segunda Guerra Mundial. El segundo punto es la responsabilidad individual de definir y vivir su propia vida. Es decir, estos principios implican que la distribución de recursos debe ser igualitaria con el objetivo de asegurar que cada persona tenga las oportunidades necesarias para alcanzar sus metas y respetar su dignidad, reconociendo, por supuesto, la diferencia. Es decir, no todos nacemos en igualdad de circunstancias, no nada más respecto de la lotería de la vida, sino nuestras capacidades intelectuales, educativas y por consiguiente nuestras facultades que vamos desarrollando durante nuestra vida profesional. Dworkin sostiene que igualdad, libertad y responsabilidad individual no están en conflicto, sino que se complementan. La igualdad de recursos permite, por ende, que cada persona ejercite su libertad de forma plena, obviamente dentro de sus limitaciones, ¿ok? Plantea también que la igualdad es una virtud soberana en la democracia, es decir, un gobierno legítimo debe de tratar a todos como iguales, respetando su dignidad y garantizando que tengan los recursos necesarios para poder vivir y prosperar. Entonces, ¿cuáles va a ser básicamente los recursos con los que un gobierno democrático, social y democrático, provea
a sus ciudadanos, pues el punto número uno sería la educación, acceso a la educación y que sea esta educación, por lo menos, por ejemplo, como es en México, la educación elemental, que sea gratuita. Pero también hay que ser específico, que esta educación sea una educación de calidad. Es decir, por ejemplo, Japón educa a sus estudiantes con una visión de ciudadanos del mundo, no una visión localista, sino una visión de apertura de mente, apertura de ideas, apertura de ideologías. No imponer una ideología que tiene los políticos y el gobierno en determinado momento, que ellos están tratando de imponer a la sociedad. Así la educación no debería de ser. La educación debe de ser una herramienta que permita al estudiante verdaderamente desarrollar conocimientos y aptitudes, ¿ok? Que le permitan incorporarse al mercado laboral o emprender una empresa con esas herramientas, ¿ok? Entonces, eso es lo que la educación y, por ejemplo, respecto al tema, en México hemos tenido grandes secretarios, es decir, grandes personas, grandes personajes responsables de la educación en años pasados, en tiempos pasados, que ellos justamente fueron esas personas con visión que organizaron un sistema educativo en México, un sistema educativo contemporáneo que respondía a las necesidades, no nada más del momento, sino a las necesidades del futuro. Un futuro que, por ejemplo, hablamos de la agenda de la ONU, Agenda 2030, que está enfocado, por ejemplo, a la lucha para disminuir la pobreza, pero también para disminuir los niveles, para mejorar los niveles educativos y disminuir las brechas sociales. Desafortunadamente, esta visión de la ONU fue obviamente implementada antes del COVID y el COVID desafortunadamente en América Latina causó grandes estragos, nuestro país obviamente incluido, porque a raíz del COVID, pues justamente, si ya de por sí América Latina traemos un rezago de más de 10% a nivel educativo y productivo respecto del mundo, del resto del mundo, con el COVID, pues ese rezago se incrementó y con nuevas ideologías que se han introducido al sistema educativo que básicamente no permite que a los niños y a los jóvenes se les repruebe, sino que se les permita continuar con sus estudios, independientemente del nivel de conocimiento que hayan obtenido en el ciclo académico, pues esta situación lo único que hace es poner en verdadero riesgo nuestro sistema educativo, y no nada más el sistema educativo, sino el futuro, tanto a corto como mediano y largo plazo de nuestro país en diversos campos profesionales, incluidos obviamente el mundo de la tecnología. Entonces, bueno, nuestro siguiente punto es qué es la posmodernidad y cuáles son sus principales personajes filosóficos. Entonces, la posmodernidad es un proceso cultural, artístico e intelectual que comenzó en la segunda mitad del siglo XX, post Segunda Guerra Mundial, especialmente a partir de los años 60 y 70, y se caracteriza por la crítica a los paradigmas de la modernidad y de la ilustración. ¿Cuáles eran estos paradigmas? Que había una razón única, que únicamente a través de la ciencia era como se construía el conocimiento y algunos otros formas de pensar, como lo que es el progreso y las grandes narrativas universalistas, como la historia como progreso inevitable y la ciencia como única vía de conocimiento.
La posmodernidad rechaza estas certezas absolutas, cuestiona la noción de verdad única y valora la pluralidad de perspectivas, la fragmentación del conocimiento y la importancia de los contextos culturales y sociales. Ahora, ¿qué es lo interesante respecto de esto? Que bueno, va a cuestionar, ¿no? Diversos temas, ¿no? Entre ellos justamente el progreso, la razón y otras narrativas que habíamos contemplado como sociedad como únicas y lineales, ¿no? Que se contemplaba que el desarrollo era lineal y pues no, realmente sabemos eh, por, por experiencia que el desarrollo no es lineal. Todo desarrollo tiene sus altos y sus bajos y que, por ejemplo, la ciencia no es la única forma de acceder al conocimiento. Entonces, tenemos hoy reconocidas las ciencias sociales, ¿no? Que es justamente, no está basado en números, sino está basado en la experiencia del ser humano. ¿Qué es lo delicado respecto de la posmodernidad? Entre otros temas, que las personas volvemos individualistas y consumistas. Entonces, nuestro valor lo estamos centrando en qué podemos comprar, qué podemos adquirir y nos estamos alejando de lo social. No nos preocupamos por lo que sucede a nuestro alrededor. Hay una crisis, por supuesto, del pensamiento metafísico que pues justamente rechaza esta idea de una verdad única y universal con el posmodernismo. Y bueno, deslegitimación de los metarrelatos, cuestiona, es decir, cuestiona los relatos como el progreso, la razón como única fuente del conocimiento o la religión como única guía moral absoluta. Reconocimiento de la pluralidad de saberes, que eso es algo muy positivo. Acepta que existan, ¿no? Diferentes modos de conocer y de aprender la realidad y que además hay diversas realidades. Es muy diferente la realidad que se vive en la Ciudad de México que la realidad que se vive en la frontera, en Tijuana, o la realidad que se vive en la frontera en Oaxaca o Chiapas. Rechazo a la linealidad histórica, no ve el progreso como inevitable y lineal, eso ya lo había yo mencionado. Subjetividad y diversidad, promueve la diferenciación subjetiva y la diversidad cultural. Eso es algo muy interesante porque reconocemos justamente el valor, por ejemplo, en nuestro país, de las grandes culturas que son nuestros ancestros y que son la base de nuestra historia y que debemos estar muy orgullosos de todos esos grupos culturales, los olmecas, teotihuacanos, aztecas, mayas, todo lo que ellos aportaron a la historia de México para la construcción de un país. ¿Cuáles son los principales filósofos de la posmodernidad? Bueno, encontramos a Jean-François Lyotard, que definió la posmodernidad como la, la incredulidad hacia la metarealidad, es decir, la incredulidad hacia la metarealidad, es decir, va más allá de la realidad que la realidad que habíamos conceptualizado en la época de la modernidad. Michel Foucault, en muchos se encuentran familiarizados con su nombre. Este autor analiza cómo el poder y el conocimiento están interrelacionados. Y definitivamente creo que eso es algo muy cierto, ¿no? Eh, Siempre se ha dicho que el conocimiento es poder. Y como se dijo durante la Segunda Guerra Mundial, especialmente por los judíos que sufrieron ese exterminio nazi, el conocimiento nadie te lo va a poder quitar. Te pueden quitar tus bienes, te pueden quitar quizá tu libertad, que hoy desafortunadamente en México la libertad de expresión pues se encuentra en una situación verdaderamente complicada, teniendo más de 150 periodistas asesinados en un país en donde no nos encontramos en guerra, ¿no? Nos pueden quitar
la libertad de ambulatoria cuando alguien comete un delito y es encarcelado, pero no te van a quitar el conocimiento que has construido. Y eso es tu esencia, eso forma parte de tu esencia, no es tu esencia, pero forma parte de tu esencia. Tenemos a Jacques Derrida, padre del constructivismo, cuestiona la idea de la verdad absoluta y analizó las estructuras del lenguaje. Jean Baudrillard fue otro filósofo, estudió la hiperrealidad, la sociedad del consumo y los simulacros. Richard Rorty, rechazó la búsqueda de una verdad universal y propuso un realismo relacional. En resumen, la posmodernidad es una respuesta crítica a la modernidad, marcada por la pluralidad, la relatividad y la desconfianza hacia las grandes narrativas, pero también justamente se basa, como comentaba yo, en el individualismo. Y ese individualismo, pues, si lo analizamos incluso desde tiempos de Cristo, no ha brindado nada positivo a la sociedad. Entonces, hay muchas cosas buenas de la posmodernidad que podemos abrazar, como es justamente la pluralidad de saberes, la pluralidad del conocimiento, de hacernos, de acceder al conocimiento, el objetivo o los objetivos del desarrollo social y político, etcétera. Pero eh, tiene obviamente sus lados, puntos negativos o puntos, digamos, hoy en día le podríamos llamar puntos de oportunidad, ¿no? Estos temas en particular se centraría justamente en el trabajo en el individualismo que aleja a las personas de la sociedad, la centra en su mundo hoy con los aparatos electrónicos y genera mucha depresión, genera desafortunadamente suicidios, trae situaciones verdaderamente graves y en quienes las estamos viendo desafortunadamente en la infancia y en la juventud. Entonces, la igualdad, cerrando el tema, la igualdad en la posmodernidad. La noción de igualdad se entiende en esta posmodernidad como de forma distinta a la modernidad, donde se asumiría, como he mencionado, una única verdad y un progreso lineal hacia la justicia y la libertad. La posmodernidad surge como crítica al modernismo y rechaza esta verdad absoluta. Y en este contexto, la igualdad no se reduce a la igualdad formal o legal, que era el concepto o es el concepto que hemos tenido muy presente, ¿no? Cuando estoy verdaderamente en situación o estoy teniendo acceso a la igualdad, a hacer realidad la igualdad, cuando tengo acceso a una igualdad formal o legal, que desafortunadamente, dicho sea de paso, en los tiempos actuales ni siquiera hemos llegado a esta igualdad. No hay una igualdad formal o legal, no todos tenemos acceso a la justicia. Y justicia tardía no es justicia, sino que se entiende como la aceptación de que existen múltiples formas de ser, pensar y vivir. Y esto implica reconocimiento de la subjetividad. Cada persona construye su realidad y su sentido de igualdad desde su contexto cultural, social y personal, atendiendo también a tiempo, modo, lugar y circunstancia. Sin embargo, a pesar de que existe este reconocimiento a la subjetividad, no podemos alejarnos de cuestiones fácticas, ¿no? Eso es algo a lo que yo les invitaría, las cuestiones fácticas, ¿no? Eh, Como que, por ejemplo, que un país democrático y social está obligado su gobierno a generar una base mínima de acceso a, por ejemplo,
servicios de salud, cuestiones de seguridad proporcionadas por un Estado fuerte, no involucrado o no relacionado con el delito, con los criminales, ¿no? En donde los ciudadanos podamos ir a denunciar hechos de los cuales estamos siendo víctimas y que no se nos revictimice tanto por ese Estado como sus aliados criminales. Valoración de la diversidad. No se busca homogeneizar experiencias, sino comprenderlas y respetarlas. Es decir, respetar esa diversidad, entendiendo también que hay límites a esa diversidad, ¿ok? Entonces, todas las personas, si bien sí tenemos esa libertad de autorrealización, también tenemos que reconocer que existen esos límites y esos límites son cuando estamos dañando a- con nuestras acciones, nuestras actitudes, cuando estamos dañando y estamos haciendo un impacto, generando un impacto negativo, principalmente a la infancia, a la adolescencia. Cuestionamiento de las jerarquías. La posmodernidad desafía las categorías establecidas como género, raza y clase, y las relaciones de poder que éstas sustentan. Ya existen estudios muy avanzados en temas de biotecnología que justamente en algún programa que tuve la oportunidad de platicar con ustedes, pues se habla de que el concepto de raza realmente, bueno, a pesar de que fue un concepto acuñado por siglos enteros, realmente no existe esa diversidad entre los seres humanos, toda vez que el 94.6% de nuestro ADN es igual. Entonces, si pudiéramos realmente conceptualizar este tema, introyectarlo, analizaríamos que no somos tan diversos, tan diferentes unos de los otros. Pero ¿en qué se existe la diversidad? Esa diferencia en nuestra moral, nuestra ética, que no ha pasado de moda, y nuestros principios como seres humanos. El posmodernismo es una época de individualismo y de falta de certezas, y esta falta de certezas nos puede llevar a perdernos en la brújula, ¿no? Entonces, la brújula de quiénes somos, por qué estamos aquí y para qué estamos aquí. Y la pérdida de la certeza más grande, me parece, es que atendiendo a ese principio individualista, perdamos de vista que existe un ser, como queramos llamarlo, que es superior a nosotros y que Él, cuando estuvo aquí en la tierra, Cristo, Él estuvo desarrollando justamente este concepto de dignidad humana que hoy en día permea justamente en temas de derechos humanos y que justamente es un tema que hay que reconocerlo dentro de este concepto de igualdad. O sea, la igualdad tiene como fundamento el reconocimiento de la dignidad humana, es decir, del valor de la otra persona. Críticas y tensiones. Aunque esta visión amplía la comprensión de la igualdad, también genera debate. Al celebrar la diversidad, puede diluir un fundamento común como es justamente el concepto de dignidad humana. Al cuestionar la noción de igualdad universal, algunos argumentan que se desvía de la lucha por la equidad real. También entiende la realidad como una creación del lenguaje. Y bueno, pues no se entiende como una meta estática, ni como una uniformidad, perdón, sino como un proceso dinámico de eliminación de desigualdades y garantía de oportunidades para todos, sin importar su origen, género o raza. Y es ahí donde se fundamenta justamente un Estado democrático en donde se nos garantiza
independientemente de tu origen, tu género, tu raza, que independientemente de tus capacidades em, em, mentales, eh, de educación y demás, vas a tener las herramientas mínimas para poder desarrollar una vida profesional y educativa que te permita al mismo tiempo tener un ingreso, que te permita tener una vida digna. Es un ideal en construcción y combina el respeto a la diversidad, a la eliminación de barreras y a la igualdad de oportunidades, pero que se entiende en un marco de pluralidad y no de uniformidad absoluta. Es decir, eh, rompemos esas barreras de que pues naciste en una cuna pobre y no vas a tener acceso a una educación de calidad, por decir, ¿no? O no vas a tener acceso, toda vez que tu educación no es de calidad, no vas a poder tener acceso a un nivel, eh, pues, de dirección en una empresa. Se rompen esas barreras, sí, pero bueno, hay que crear las herramientas, ¿sí? Independientemente de dónde o cómo hayamos nacido, tenemos que ir desarrollando esas habilidades, esas técnicas, ese conocimiento para poder ir rompiendo con esas barreras que en algún momento han estado presentes. Entonces, para concluir, la posmodernidad con su carácter fragmentado, relativista y centrado en la diversidad, ha generado nuevos desafíos para la lucha por la igualdad. Entre estos se destacan principalmente cambios en la socialización y la educación. Reitero, es hora, es momento de regresar nuestra vista a reconocer la importancia y el valor de la familia, de la moral, de la ética y de la educación. Brechas económicas y sociales que siempre han existido, pero que persisten, desafortunadamente, estas brechas y que con nuestros sistemas de educación que no refuerzan el conocimiento y no proveen de habilidades para que el estudiante de hoy sea un buen profesionista el día de mañana, bueno, pues seguirán existiendo estas brechas sociales. Desafortunadamente, sigue existiendo la violencia de género y sexual, eh, en donde desafortunadamente, independientemente de todos los programas principalmente enfocados en atender y atacar la violencia contra las mujeres, lejos de disminuir o de contener, esta violencia tal parece que se extiende, se agrava y se incrementa. Y hoy vemos cada vez más frecuentemente a nuestras jovencitas desapareciendo de escuelas, desapareciendo de la calle, y jovencitas y mujeres y jóvenes, ¿no? Tanto mujeres como hombres, pero cada vez más mujeres, en donde se les priva de su libertad, priva de su vida, se les utiliza sexualmente, etcétera, ¿no? Disolución de lazos comunitarios e individualismo, eso es un tema bastante grave, lo cual trae el debilitamiento de redes sociales y de colectividades, y que esto genera justamente que hoy construimos nuestra forma de ser, nuestro perfil en redes sociales que está muy alejado de la realidad. Y bueno, finalmente concluyo con un concepto que decía John Rawls, una frase que decía: injusticia es cuando existen desigualdades que no benefician a todos. Y bueno, pues para mí ha sido un placer estar con ustedes. Espero que les haya gustado el tema y pues por ahí nos pasan sus comentarios con mucho gusto. Muchísimas gracias. Linda tarde, día o buenas noches a quienes nos escuchan en diferentes lugares del mundo.